el desarrollo de la capacidad inventiva y creativa humana cada vez nos hace que con menos horas de trabajo producimos más bienes y servicios. Y por tanto, me parece que la discusión que tenemos que dar es, en primer lugar, que la tecnología no es neutral. La tecnología, todos los procesos de modernización y de automatización se gobiernan en un sentido o en otro. Y la discusión es los desarrollos tecnológicos que hacen que producimos lo mismo que antes con muchas menos horas de trabajo humano, se van a convertir en más liberación de tiempo para la gente, con los mismos bienes y servicios, o al revés, en más sufrimiento y más precariedad, porque hay más dificultades de empleo, o una brecha, que eso sí que puede pasar, entre empleos muy cualificados no sustituibles y empleos de más baja cualificación menos sustituibles. Desde luego, cuando tratamos de establecer tendencias sobre el futuro, pues la incertidumbre es la nota dominante. Lo que sí creo que se está incidiendo demasiado en un riesgo, en una potencialidad que no es ni mucho menos segura, que es el de la completa automatización o de la automatización de gran parte de los puestos de trabajo. Yo querría empezar, de hecho, con un dato. 2017, nunca antes en la historia de la humanidad ha trabajado tanta gente como la que trabaja hoy en día. Hoy en el mundo trabajan 3.280 millones de personas, 35 millones de personas más que el año anterior, 360 millones de personas más que hace una década y 805 millones de personas más que hace 20 años. Por tanto, no hay menos empleo, hay más. Y hay más empleo en el contexto de mayor robotización hasta el momento de la historia. Por tanto, es discutible que la robotización lo que haga sea destruir empleo. Perfectamente puede crear mucho más empleo que aquel que está destruyendo. De hecho, los pronósticos muy agoreros de Osborne y Frey de Oxford sobre que el 47% de todos los empleos puede ser automatizado, luego podemos debatir sobre la metodología de ese informe, pero una vez perfilamos más la metodología, en realidad lo que está en riesgo de ser automatizado sin tener en cuenta los empleos que se van a crear y sin tener en cuenta la posibilidad de que las propias empresas se reorganicen para mantener empleos es del 9%, no del 47%. No hay que, pensando que vamos a robotizarlo todo, empezar a establecer ahora mismo esquemas sociales o esquemas estatales que lo que pueden hacer es precisamente perjudicar ese progreso y establecer un estancamiento económico generalizado. Perfecto. En mi opinión, el enfoque no debería ser tanto si la robotización avanza, tendremos que pensar en la renta básica universal, sino para que la robotización, junto con otros procesos de modernización de nuestro sistema productivo, sean posibles, necesitamos la renta básica universal. La renta básica universal puede ser un paso para forzar a una economía que, en vez de competir por rebajar los costes salariales, compita por innovación y sectores de más valor añadido y más innovación. El problema de esa tesis, es verdad que allí donde hay salarios más altos se tiende a robotizar más, evidentemente, pero el problema de esa tesis es ¿quién va a pagar la renta básica? Porque si la renta básica la pagan los trabajadores poco cualificados, evidentemente estamos haciendo un pan con unas tortas. Les quitamos dinero por un lado y se lo damos por otro. Entonces, hay dos colectivos que pueden terminar pagando la renta básica, que tiene un coste brutal: trabajadores cualificados o empresas. Si tú grabas masivamente a trabajadores cualificados y a empresas, no va a haber innovación tecnológica, va a haber todo lo contrario, va a haber expulsión de trabajadores cualificados y de inversión empresarial. Por tanto, es al revés, es decir, un esquema tan masivamente gravoso como la renta básica no fomenta la innovación, sino que la retrasa. Creo que nuestras sociedades están viviendo claramente la crisis del corpus de derecho asociado al empleo. Y eso no es solo económico o social, es también político, es también una crisis de identidad. Antes, cuando a uno le preguntaban ¿tú qué eres?, tú respondías con tu oficio. Hoy el porcentaje de ciudadanos que pueden responder con su oficio es más reducido, porque uno es muchas cosas a lo largo de la vida y de muchas de ellas a lo mejor no se siente particularmente orgulloso, sino que dice, bueno, mira, yo hago esto porque necesito pagar las facturas al final, ¿no? Pero eso también se ha traducido en que el modelo de sociedad en el que tú tienes derechos básicamente para ser libre, y para ser libre tú necesitas no tener miedo a caer enfermo, no tener miedo a no tener quien se encargue de tus mayores si necesitan que alguien los atienda, no tener miedo a que tus hijos tengan que irse del país porque no pueden trabajar aquí, no tener miedo a que caigas enfermo. El conjunto de derechos que permitía a los ciudadanos en Europa ser ciudadanos, es decir, vivir sin miedo, con unas ciertas garantías de lo que iba a ser su futuro, hoy
para una buena parte de ellos está roto. Y es difícil pensar en el corto plazo. Yo no creo que haya en absoluto que ser catastrofista. Creo que estamos en un escenario de transición en el que efectivamente determinados procesos de modernización y de innovaciones tecnológicas en la economía hacen algunos empleos menos necesarios, mientras que todavía no llegamos a imaginar cómo serán aquellos que los sustituirán, o todos aquellos. Bueno, pues en ese escenario claramente tenemos algo que no habíamos vivido en muchas décadas, que es que por primera vez la curva del desarrollo económico y la del progreso social se han separado. Vivimos en sociedades que producen mucho más y eso no nos hace a nosotros vivir más tranquilos o más cómodos, sino que más bien al contrario, vivimos con más sensación de incertidumbre o de miedo al futuro que nuestros padres o en algunos casos que nuestros abuelos. A ver, no es que si se destruyen empleos en un ámbito de la empresa se tengan que crear empleos en ese mismo ámbito de la empresa. Robotizar puede permitir bajar el precio del producto, al bajar el precio del producto aumenta la demanda de ese producto, al aumentar la demanda de ese producto hacen falta más trabajadores en esa misma empresa, pero además también incrementa la renta disponible del trabajador para demandar otras cosas. Eso es exactamente lo mismo que sucedió en la transición de la agricultura a la industria. Bajó el precio de los bienes agrarios, incrementó renta disponible y abrió la demanda a demandar, a necesitar otras cosas muy distintas donde se colocó el trabajo. Y justamente hay una estimación bastante reciente de 3 economistas, Terry Gregory, Ana Solomons y Ulrich Ziernan, en un paper titulado Racing with or Against the Machine, donde pone de manifiesto que entre el año 90 y el 2010 es verdad, las tecnologías destruyeron casi 10 millones de puestos de trabajo, pero crearon 21. Por tanto, el saldo es neto y muy apreciablemente neto. Es verdad que puede haber colectivos vulnerables que con la adopción de tecnologías queden desempleados, pero esto per se no justifica la adopción de una renta básica, como mucho justificaría la adopción de una renta mínima, y creo que hay que distinguir muy claramente entre ambos conceptos. Es decir, una renta básica es una renta universal e incondicional, y esa universalidad e incondicionalidad implica que la va a cobrar todo el mundo, esté desempleado o no lo esté, sea rico o sea pobre. En el ejemplo extremo, Philippe Van Parijs, probablemente el filósofo que más ha hecho por defender la renta básica, dice que habría que pagar la renta básica incluso a los surfistas de Malibú que no quieren hacer absolutamente nada productivo para la sociedad, salvo estar surfeando, que es legítimo, por supuesto, pero no están haciendo nada productivo para la sociedad todo el día. Pues bien, incluso a ellos, para financiarles a costa del resto de la sociedad que sí está trabajando para generar riqueza, su modo de vida. Renta mínima o renta universal, ¿no? Renta mínima solo para los pobres o renta universal como derecho para todo el mundo. Creo que esta es una discusión muy interesante. Creo, de hecho, que no tiene mucho sentido adoptar como posiciones dogmáticas desde el inicio, o una u otra. Creo que vamos a ir caminando en una dirección de universalización que a lo mejor al principio empezará por los sectores más vulnerables. Aquí también quiero ligar con algo que ha comentado Íñigo antes. Vivimos en un momento de incertidumbre, es posible. Vivimos en el momento de mayor riqueza de la historia de la humanidad, es cierto. Pero también vivimos en el momento en el que el Estado es más grande en la historia de la humanidad. Y el Estado ha surgido, sobre todo el Estado sobredimensionado que tenemos hoy, con el pretexto de reducir la incertidumbre. Entonces, yo aquí me plantearía si no ha habido un fracaso estructural del Estado que, pese a devorar el 50% de la mayor riqueza que ha generado la historia de la humanidad nunca, es incapaz de asegurar una mínima certidumbre a sus ciudadanos. Y la propuesta que estamos planteando o que estamos debatiendo de la renta básica supone cebar todavía más el tamaño del Estado, es decir, quitarle todavía más ingresos a la población para que los políticos los gestionen, cuando los políticos no están siendo capaces, quedándose con la mitad de la riqueza que produce cada año la sociedad, de reducir su inseguridad o su incertidumbre. Me plantearía si quizás esa riqueza se quedara en el bolsillo de la gente, si no sería mucho más capaz ella misma de buscarse otros mecanismos para reducir esa incertidumbre. Todas las experiencias en sociedades complejas que hemos conocido, en las que el Estado colapsa o desaparece, son sitios donde la ley del más débil es sustituida por la ley del más fuerte, y por tanto donde las mafias o los señores de la guerra, los que tienen mucho dinero, consiguen imponer su voluntad por encima de la mayor parte de la gente. Las peores distopías en ciencia ficción son casi siempre lugares en los que el Estado colapsa y deja el lugar de señores hiperpoderosos. Lo podemos ver, por ejemplo, en las calles de Madrid. Hay mucha gente de
África, de Asia, de América Latina, que les gusta venir a estudiar a Madrid, no solo por el peso y la importancia de nuestras universidades, sino, por ejemplo, porque pueden volverse a casa caminando a las 4 de la mañana después de estar de cañas. ¿Y eso por qué es? Eso es porque tenemos estados desarrollados, y como hay menos desigualdad y hay más orden público y hay más instituciones, uno no tiene que circular por las calles en un 4x4 acorazado corriendo por temor a que lo secuestren. ¿Eso por qué es? Porque tenemos Estado, porque no hemos tenido una sociedad en la que el Estado ha sido sustituido simplemente por la violencia o por la capacidad de ver quién desposea al otro de forma más rápida. Yo creo que los experimentos no sirven absolutamente o prácticamente para nada por dos motivos. Primero, son experimentos temporales, es decir, se le dice a una persona, usted va a recibir sin trabajar todos los meses 800 euros al mes, pero al cabo de 2 años se le acaba la renta básica. ¿Quién va a dejar su empleo por el hecho de que durante 2 años le paguen 800 euros mensuales? Hombre, puede haber una cierta deserción, es verdad, pero no va a haber gente que buenos empleos los vaya a dejar. Esto es como si nos dan a cualquiera de nosotros 15.000 euros de golpe y nos dicen, ¿dejas tu puesto de trabajo? Pues no necesariamente. Y segundo, y sobre todo, estos experimentos no tienen en cuenta el efecto sobre quién paga la renta básica. ¿Por qué? Porque el coste es minúsculo, lo paga el presupuesto general del Estado o de una comunidad autónoma o incluso de un ayuntamiento, pero es que estamos hablando de que para implementar la renta básica a escala nacional hace falta subir el impuesto sobre la renta a ciertas partes de la población al 60 o al 70% en términos medios, no en términos marginales. Por tanto, claro, ese efecto que sería devastador sobre la propensión a trabajar de la gente y que haría descender enormemente la recaudación, no la aumentaría, no se tiene en cuenta por estos experimentos. La cuestión de quién paga la renta básica. Hay un cierto tipo de escuela económica muy desarrollada, digamos, de orientación liberal o conservadora, conservadora, que básicamente defiende que cualquier coste adicional para las partes más ricas de la sociedad va a hacer que esos sectores se vayan a otros países. Según esa lógica, las sociedades más pobres, con estados menos desarrollados que ponen menos carga impositiva, estarían llenas de inversores decididísimos a montar complicadísimos procesos productivos para desarrollar plantas de producción en esos países. Y sucede al revés, las empresas no van necesariamente donde los impuestos sean más bajos. Yo soy un empresario que llevo 15 años desde que me hice autónomo. Entonces he calculado que yo estoy unos 3 meses al año prácticamente trabajando gratis para poder contribuir con el Estado. Entonces sí que me gustaría, usted que es un buen orador, que nos explicara, que bajara a la tierra, quién van a ser realmente los que van a pagar esta famosa renta básica. Yo no sé si son las empresas del IBEX 35, que luego supongo que si estas empresas tuvieran que pagar más impuestos, luego posiblemente lo llevarían a los propios consumidores, ¿no? Por ejemplo, una Telefónica pues encarecería las tarifas, o una empresa de energía podría encarecer las tarifas. Entonces a mí sí que me gustaría que bajara a la tierra el quiénes van a ser realmente los que van a poder pagar esta renta básica universal para que lo entendamos los ciudadanos. Yo no creo que uno, cuando trabaja para pagar servicios, trabaje gratis. Uno trabaja, por ejemplo, para pagar que después pueda haber pensiones o que se puedan pagar las carreteras por las que uno circula. Creo que las sociedades más desarrolladas no son las sociedades en las que tenemos más dinero necesariamente en el bolsillo, sino en la que una buena parte de las necesidades que tenemos que cubrir son necesidades que están garantizadas como derechos para la mayor parte de la población. En todo caso, te diré que de los impuestos que pagas, un grueso de lo que pagas, el grueso de lo que pagas, la parte más grande la pagas para cubrir las prestaciones de desempleo, fruto de un tipo de política económica que ha empobrecido una parte de la sociedad española. O sea, de esos 3 meses que has calculado, hay una parte muy importante que la pagas en prestaciones de desempleo y hay una parte todavía más importante que la pagas en amortizar los intereses de la deuda. No pagas 3 meses de impuestos al año, sino 6. Los impuestos, o sea, el dinero que va a intereses y a prestaciones de desempleo son 55.000 millones de 450.000, por tanto no es el grueso de... Pero son las mayores partidas. De los presupuestos centrales del Estado, de la Administración Central, no de todo el Estado. Y luego las empresas evidentemente van donde hay más rentabilidad, y esa rentabilidad también depende de impuestos. Por eso Suecia y Dinamarca tienen impuestos de sociedades más bajos que España, y no sé, me quedarían muchas cosas por... Bueno, y el rescate bancario. A ver, el rescate bancario, es verdad, son 60.000 millones, es un atraco, pero es un atraco de un año. No podemos financiar una prestación que es... ¿Cómo que no? No digo que con eso se pueda financiar sistemáticamente, digo que nosotros hemos nacionalizado bancos, sí, y muy mal hecho, a los que luego no les hemos exigido, por ejemplo, que den créditos a pequeños productores o autónomos. Pero con eso no financiar la renta básica, porque es decir, eso es un gasto de un año, muy mal hecho, pero es de un año, y estamos hablando de financiar 180.000 millones cada año, y eso es maravilloso. Aprovechando el